3, 2, 1. Liftoff. Americans return to space. Thank you very much for those words. Good night from all of us. Good night from America's spacecraft Discovery. Sí, ya sé que hace como casi 3 meses que no me digno subir nada en este canal, pero bueno, aquí estoy de nuevo pues intentando retomar el asunto, subiendo esta transformación astronauta muy perjudicado en su vida espacial. Por cierto, esto lo pudieron presenciar el día que lo grabé, los que siguen mis directos en Twitch, porque justamente ese día pues me daba toda la pereza quitarme todo el maquillaje y hice el directo directamente, pues así con todo el percal que puesto. yo no sé, me he levantado así, tío. Yo no entiendo. O sea, estos granacos de push, ¿a qué se deben? Y me da miedo explotarlo por si se me quedan unos boquetes de la hostia, ¿sabes? Así que aprovecho que estamos todavía en el comienzo del vídeo, porque si anuncio esto al final, como lo hago normalmente, pues no se enteran ni Dios, porque el vídeo del aburrimiento ya lo habéis cerrado hace mucho rato. Así que, pues eso, que abajo en la descripción os dejo el enlace a mi Twitch, que es donde hago los directos, ¿vale? Si queréis pasaros a darme un saludillo, pues ya sabéis. ¿Y si me exploto esta, que está bien jugosa? Y ahora respecto al maquillaje, venga, vamos a ponernos ya a ello. Este disfraz / maquillaje está inspirado en esta imagen que estáis viendo, que está sacada del making of de una película que se llama Apolo 18, de la cual pues no os puedo dar una opinión personal porque es que sinceramente pues no la he visto, pero por lo que tengo entendido es como una especie de documental falso, o sea, está hecho así como para que te creas que es real, pero no. Así que si alguien que me está escuchando ha visto la peli y me quiere dejar su opinión al respecto, sin spoiler, por favor, comentadme aquí abajo si vale la pena que la vea o mira, mejor que pase y me dedique a hacer otra cosa más productiva en mi vida y ya está. Entonces, para empezar a hacer las pústulas voy a utilizar este producto llamado Artex de la marca Kryolan, que una vez más aquí abajo en la descripción os dejo un enlace con todos los productos que estoy utilizando. La cosa de este producto es que hay que mezclar la parte A con la parte B. En cuanto se tocan, el producto empieza a activarse y tendréis un tiempo límite para trabajar con él, porque entonces empieza ahí a fraguar la cosa y luego no habrá manera, o sea, será imposible. Pese a que tengamos que darnos prisilla para trabajar con él, es bastante fácil de manejar. Yo lo estoy aplicando con 2 herramientas de modelar porque con los dedos me es muy difícil. Y pues así, de forma muy delicada, voy construyendo los pepotes. Pepotes es como llamamos aquí en mi tierra a los granos así que son muy atractivos, así como muy jugosos, muy grandotes, así como que se nota que el pus está viviendo muy contento en su hogar, ¿sabes? Que es muy feliz el pus ahí dentro. Entonces, no sé si donde vivís vosotros también se utiliza pepote. La verdad es que lo he buscado ahora mismo en Google para asegurarme, porque me quedé pensando en plan, hostia, a ver si pepote solo se utiliza aquí. Y creo que sí, porque no me sale nada relacionado en Google. Bueno, dejármelo también en comentarios, que tengo curiosidad. Lo bueno de este producto, el Artex
es que cuando ya ha endurecido, si lo quitas con cuidadito, todo lo que has trabajado luego lo puedes volver a reutilizar. O sea, se queda como una especie de prótesis, como cuando las hacéis con látex, ¿vale? Pero de mayor calidad todavía. Entonces, si habéis estado trabajando en un proyecto, en un maquillaje que os habéis tirado ahí la vida y decís, hostia, qué bien me ha quedado esto, lo quiero reutilizar, lo vais a poder reutilizar perfectamente. Lo que estoy haciendo ahora es coger una paleta de sombras de ojos que tiene más años que yo, selecciono un azul lo más grisáceo posible y levemente sobre la piel, sin apretar y que quede de forma muy suave, casi transparente, voy a ir pintando unas venas así bastante gruesas. Estas digamos que van a ser las venas base, porque luego vamos a hacer otras que sean más finitas, ¿vale? Ahora sí voy a marcar las venitas pequeñas y voy a utilizar para ello esta paleta de efectos especiales de Kryolan. Esta es de las paletas que se activan con su activador especial. Aquí yo estoy utilizando el Big Activator de Kryolan, pero en su defecto, por supuesto, también podéis utilizar alcohol isopropílico, que bueno, si tenéis dudas de dónde conseguirlo, lo podréis hallar en vuestra farmacia de más confianza. Ahí mismo. Seguro que lo tienen. Y esto ya a gusto de cada uno, ya depende de cómo os guste que quede el resultado, en plan que sea un astronauta más o menos perjudicado, pues ya eso, le dibujáis más o menos venitas. Yo soy de las de la opinión de menos es más, y eso que en este caso considero que igual me he pasado un poco en algunas zonas, pero eso, que no por más venitas que pintemos va a parecer que estemos más afectados. Igual conseguimos el efecto contrario, es que se vea todavía más falso y que seamos un circo ambulante, tío, en la cara y en la piel y en todo. Así que para estas cosas pues intentemos siempre pensar en cómo quedaría afectada nuestra piel y nuestro cuerpo en general si viviésemos una mala experiencia de este tipo, ¿vale? Que ya os digo, yo no sé al protagonista, bueno, no sé si es el protagonista o no, bueno, al señor que de la foto que os he enseñado al principio, yo no sé qué le habrá pasado en la peli para que acabe así, el pobre hombre, pero basándonos en muchas pelis de ciencia ficción en las que los personajes han acabado por el estilo, podemos intuir más o menos que o ha sido un virus o ha sido una mala experiencia con un primer contacto con un alienígena. Así que eso, vosotros os metéis ahí un poco en el papel y os intentáis imaginar cómo podría ser el efecto lo más realista posible, dentro de lo poco realista que es que tú o yo estemos ahí arriba experimentando esto. Y ya está. No sé si se me habrá entendido, que me explico muy mal. Y volviendo al tema del maquillaje, que me he ido por las ramas de una manera impresionante, recordaros que eso, que a ver, que simplemente pues estoy marcando primero unas venitas con el tono, así un tono azul violáceo, que casi no me salía, y luego marco otras con un tono rojizo, al igual que con ese mismo tono, con el rojizo, también marco el alrededor de las pústulas. Por cierto, me acabo de acordar ahora mismo que aquí también a los pepotes, o sea, a los granos, también se les llama toreros. No sé si esto estará muy extendido, pero vamos, me acaba de venir a la mente, digo, coño, también torero, no sé, igual porque son por culeros, no sé. Con una sombra roja, más tarde, voy a marcar lo que son los párpados y algunas zonas de las cuencas para crear un efecto de asfixia, ya que por si no lo habéis visto bien, el casco que yo he realizado tiene lo que viene siendo la parte del visor toda rota, ¿vale? Esto ya es marca de la casa, ¿eh? Esto ya en la peli esa yo creo que no saldrá, vamos, ya sería casualidad, pero vamos, que esto ya es invención mía y en mi cabeza pues yo me imaginé eso, la típica escena en la que estás así flotando por el espacio, pero un mini bicho, un mini alienígena se te ha colado por dentro del traje. Ese bichejo pues te hace un desastre en el cuerpo
Y además, como es tan cabroncete, él, pues nada, pues decide salir por la parte del visor y te deja, pues eso, sin aire, sin oxígeno, y ya está. Otra marca de la casa es pues darle este toque de congelación utilizando una sombra blanca y, si podéis, pues mezclado con un azul muy clarito, que si tiene un toque así metalizado, pues mejor. Y aquí os voy a dejar pues mi aporte de conocimiento, que oye, a mí hacer este tipo de proyectos, ves, también me sirven para informarme bien, porque ciertamente me asaltaron las dudas el día que dije, uy, el efecto congelado, pero ¿por qué congelado? Es decir, en muchas pelis nos suelen mostrar ambas partes, ¿no? Por un lado, como que si una persona se queda sin su traje protector en el espacio, puedes morir achicharrado, hervido, explotándote los ojos o la cabeza, o en muchas otras, que me he fijado yo, en cuanto salen de la nave mueren congelados, pero así, en el acto, con estalactita colgando de la nariz y todo, o sea, ¡chas! Congelación. Y no. Esto no es así. Cierto es que nuestro cuerpo comenzaría a perder calor poco a poco hasta llegar a congelarse, pero nosotros haría ya bastante rato que estaríamos muertos. Aunque suene increíble, en el espacio podrías morir muchísimo antes por un fallo cardíaco que por asfixia. Incluso mucho antes porque te peten los pulmones, que esa es otra, lo peor que podéis hacer es salir al espacio con los pulmones bien cargaditos de aire, ¿eh? Que además esto es algo similar a lo que sufren los buceadores. Y me refiero al tema de aguantar aire dentro de los pulmones teniendo que sufrir un cambio de presión brutal. No a que los buceadores se pasan mucho tiempo en el espacio, ¿eh? A ver, el vacío del espacio expulsa todo el aire de tu cuerpo, por lo que si estabas aguantando la respiración con los pulmones bien cargados, pues ya te puedes ir despidiendo de ellos, porque no, el espacio no se va a esperar a que tú te tomes tu tiempo para exhalarlo por la boca. El jodido dice, eso de ahí tiene que salir, así que va a salir ya, y si te pilla con el aire dentro, empezarían a expandirse como globos y bueno, no sé qué pasaría ahí. Así que consejo, salid habiendo exhalado todo el aire, ¿eh? Venga, no me seáis. Por suerte, la falta de oxígeno en la sangre que llega a tu cerebro haría que te desmayases antes de tener que pasar por el mal rato que podría venir después con muchísimas otras cosas terribles. Así que por si algún motivo todo esto os estaba quitando el sueño, por si este fin de semana os queríais ir a dar una vueltecita ahí por ahí arriba, tranquilamente, tranquilos que tenéis probabilidades de salvaros, Y bueno, me dejo muchos datos más que os insto a vosotros a que los busquéis, porque de verdad es un tema muy muy interesante que dista muchísimo de las películas y dibujos animados que hemos visto, como habéis podido comprobar. Eso sí, en Battlestar Galactica, quien la haya visto sabrá que hay una escena que es bastante, para mí, desde mi punto de vista, bastante realista. Y tiene relación, una vez más, con el tema este de salir al espacio sin protección. Así que os mando deberes, que es una pedazo seriaca, y ahora mismo me estoy preguntando yo por qué todavía no he hecho ningún vídeo relacionado con Battlestar. Pero bueno, eso me lo marco mejor como deberes para mí. Y ahora retomando el maquillaje que ya toca, bueno, si después para rematar el efecto aplicamos vaselina en las partes blancuzcas y por encima de las pústulas, pues ya el efecto, bueno, gana 20.000 más, Y aquí van a estallar los vasos sanguíneos, así que para hacer este efecto voy a utilizar la sangre artificial para ojos, también de Kryolan, que en mi canal, por cierto, tenéis un vídeo donde explico cómo aplicarla, los cuidados que hay que tener en cuenta y demás. Así que también os lo dejo aquí abajo en la descripción. Y teniendo el maquillaje ya listo, ya tan solo queda poner poses así dramáticas. De estas que dan toda la vergüencilla ajena, pero bueno, es para darle un poco más de intensidad aquí al asunto. En cuanto al outfit, pues no tiene mayor misterio, aparte de que es muy cutre. O sea, yo creo que es muy cutre lo que he sacado para el vídeo. O sea, he cogido un mono que tenía por casa de mecánico, imprimí el isólogo de la NASA más la banderita de los Estados Unidos en papel cutre, o sea, lo más cutre posible, y los sujeté con unos imperdibles. Como era para el vídeo, tampoco me quería aquí comer mucho la cabeza, ¿sabes? Y luego pues te encuentras este cuello y este casco que no tienen nada que ver con el traje, no le pega ni con cola, no tiene ningún sentido. Soy plenamente consciente de ello, no me matéis, pero sé que me lo vais a perdonar, ¿verdad?
Venga, en compensación os diré que voy a subir próximamente un vídeo explicando cómo realicé lo que veis. Tanto el casco como el cuello, que el cuello, bueno, lo hice porque el casco se me quedaba súper bailongo y digo, no tiene sentido alguno, si luego esto me lo pongo encima del cuerpo, me baila tanto y hay tanto espacio libre que es que no va a quedar nada realista, hombre, o sea, el oxígeno se me iba a escapar por todas partes, así que por eso hice el cuello, que bueno, en fin, lo podría haber hecho 1000 veces mejor, pero oye, es lo que hay. Y pues nada, que aquí queda la cosa. Espero que os haya gustado este tutorial, que me podéis seguir por redes sociales si os apetece, os las dejo otra vez más en la descripción. Y que nada, que ya nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, a ver si es prontito, ¿eh? Venga, adiós. Holy Jesus. Me he puesto malita hoy, tío. ¿Yo qué quieres que haga? Que yo no sé, me he levantado así, tío. Yo no entiendo. O sea, estos granacos de pus, ¿a qué se deben? Y encima en la zona como enrojecida, ¿sabes? Alrededor. Yo no lo entiendo. Te lo digo. ¿Yo qué quieres que haga si me he levantado así? ¿Comer bien? Sí, tío. Sí, ya te digo, están ahí bien agarradas, ¿sabes? Ahora te hago un zoom y verás, para que me limpie un poco. Termino ya el bocadito que me queda y te hago un zoom. Mirad. A ver, ¿y si me exploto? ¿Y si me exploto esta, que está bien jugosa? Aguántate la risa muy fuerte. ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! Tío, yo no sé qué ha pasado. Yo me he levantado esta mañana así. Yo ya no sé cómo decirlo más veces. Yo me he levantado así. Antes he dicho, ¿qué hago? ¿Pongo webcam o no? Me daba palo ponerlo, la verdad. Pero es que, digo, ¿para qué? Mira, unos días me verán mejor, otro peor. Ya está, no pasa nada, ¿vale? O sea, es lo que hay. Pero es que no sé qué hacer. No sé si explotarlos, si no explotarlos. Porque normalmente dicen que si lo explotas es peor. O sea, es que... Eka, hasta mañana. Adiós.